Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo donde veremos cómo usar plantillas para correos electrónicos compuestos con bastante frecuencia. Te pongo un poco en situación. Puede ser bastante tedioso cuando tienes que redactar el mismo correo electrónico una y otra vez. En su lugar, podemos crear una plantilla para enviar este correo electrónico y posteriormente poder reutilizarla. Entonces, vamos a ver esto muy rápidamente cómo se hace. Primeramente, para comenzar, debemos habilitar esta función, ¿no? La función para crear plantilla. Entonces, lo que tenemos que hacer es irnos directamente a la rueda de engranaje. Nos vamos a ver todos los ajustes. Una vez que estamos aquí, nos iremos a la opción de avanzadas y veremos que en este apartado tenemos las plantillas, ¿vale? Aquí vamos a habilitar esta función y después vamos a dar guardar cambios. Ahora sí, vamos a redactar primeramente un nuevo mensaje en el cual vamos a crear una plantilla. Vamos primero a elaborar nuestro correo electrónico, lo vamos a hacer bastante breve, ¿vale? Este es un mensaje con plantilla. Vale, supuestamente ya esta es nuestra plantilla, la cual tendremos que reenviar varias veces a lo largo de los días. Por lo tanto, no queremos volver a escribir cada vez que tengamos que volverla a enviar. Solamente modificar algunos datos, me imagino, en esta plantilla y después lo enviaremos. Por lo tanto, ya que tenemos ya elaborada la plantilla, lo que vamos a hacer es guardarla. Donde hacemos un clic en estos tres puntitos de aquí abajo, nos vamos a plantillas. Después nos vamos a guardar borrador como plantilla y nos vamos a guardar como plantilla nueva. Aquí le introduciremos un nombre, plantilla presenter, por ejemplo, y le vamos a dar guardar. Una vez que nosotros hemos terminado ya este proceso, cuando necesitemos volver a mandar a otro correo electrónico, lo que vamos a utilizar es la plantilla. Por lo tanto, le vamos a dar redactar y después nos volvemos aquí a los tres punticos de las más opciones. Vamos aquí, hacemos un clic, nos vamos directamente a las plantillas y buscamos la plantilla que acabamos de guardar. Una vez que hacemos clic aquí, verás como ya recupera este formato y lo que tenemos que hacer es hacer las modificaciones pertinentes y después adjuntarle los destinatarios. No tendríamos que volver a redactar el correo electrónico porque ya tendríamos creada esta plantilla. Así de sencillo es usar las plantillas para correos electrónicos en Gmail. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.